Hola, mi nombre es Claudia Jennifer Rosales y a continuación doy presentación a la actividad número 2 de resolución de conflictos. ¿Cómo son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se desarrollan los conflictos? ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una situación, lucha, disputa o desacuerdo que se dan cuando dos o más personas tienen una idea, una opinión, un objetivo, una meta o intereses que no se pueden desarrollar al mismo tiempo. La morfología del conflicto. Según Joseph Redorta, dice que la morfología es el estudio de las formas de los conflictos, de una confrontación con respecto a otra. Las dinámicas, las formas y procesos conflictivos como la totalidad sistémica, que permiten distinguir las características propias de la confrontación con respecto a la otra. Dentro del desarrollo de un conflicto encontramos dos procesos que son escalada y desescalada. Encontramos en el proceso de escalada el conflicto latente, el conflicto manifiesto o el conflicto violento, para llegar a un punto de estancamiento donde se estabilizan las situaciones conflictuales. Dentro del proceso de desescalada se abren espacios de cooperación, también se abren espacios de negociación del conflicto, luego se dan soluciones de las controversias encontradas y también se inician las consolidaciones de la paz después del conflicto, para llegar a un tiempo de madurez. El tiempo de madurez de un conflicto es donde las dinámicas conflictivas se empiezan a transformar hacia espacios de menor confrontación y hostilidad. La morfología del conflicto. Encontramos los actores. Estas son las personas, los grupos, organizaciones. Los objetivos son ideas, opiniones, metas o intereses que se pretenden alcanzar, pero que no se pueden desarrollar al mismo tiempo. Las capacidades. Las capacidades en las personas para controlar las emociones, aprender a resolver los conflictos de manera saludable que aumenten la comprensión del otro, generando confianza y fortalecer las relaciones, sea del tipo que sea. Los procesos o ciclos conflictuales son aquellos que cambian a lo largo del tiempo, en los que la hostilidad entre los actores varían durante largos periodos de tiempo. El proceso conflictual hace referencia a la interacción entre dos elementos, el tiempo y la intensidad, dentro de las dinámicas del conflicto. La clasificación de los conflictos. Encontramos el conflicto latente, que son aquellos conflictos que existen pero que aún no se manifiestan de forma clara y violenta. También encontramos los conflictos activos, que son los conflictos que se han desarrollado y producido un estallido social normalmente violento. Están también los conflictos innecesarios, que se dividen de relaciones donde cada una de las personas quieren algo distinto de un mismo objetivo. De información, cuando sobre un mismo problema se tiene versiones diferentes o la información que se percibe de modos distintos. Los conflictos genuinos. De intereses, sobre las cosas que uno quiere. Lo sociológico, sobre la estima y las satisfacciones personales. Los procesales, sobre las formas como se hacen las cosas. Y los estructurales corresponden a los conflictos macro o grandes. Los conflictos intratables. Los conflictos intratables encontramos que las dinámicas de múltiples elementos que definen la relación entre los patrones psicológicos internos de las personas
y su forma de relación intragrupal. Se centran en tres factores. Primero, el involucramiento de la identidad grupal, que defienden sus ideas, objetivos de carácter trascendente, como factor de oposición de los agentes en conflicto. El insumo elemental con el que se compone la identidad grupal es quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos o por qué lo hacemos. El segundo factor es la institucionalización de las dinámicas violentas como elemento de transición generacional. El tercer factor es el posicionamiento de los conflictos como atractor o motivación del sistema para la estabilización del enfrentamiento. Encontramos los conflictos prolongados que se mantienen en el tiempo. Un ejemplo sería la crisis climática. Los conflictos violentos que ocasionan la muerte y lesiones a gran parte de las poblaciones, así como el desplazamiento forzoso masivo de las personas de sus tierras. El ejemplo es el desplazamiento forzoso. La resolución de conflictos es la manera como dos o más individuos o organizaciones encuentran una solución pacífica al desacuerdo que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos ellos. Ejemplo, en una disputa política por intereses diferentes se llega a una conciliación mediante el diálogo y llegan a acuerdos que beneficien a los actores involucrados. Los recursos. En los recursos encontramos el diálogo, la organización, las herramientas y el establecimiento. El pluridimensionales. Estos son los que involucran múltiples aspectos de la vida comunitaria bajo la lógica de retroalimentación pasiva, que tienden a impulsar la violencia. De suma cero. Son relaciones de identidad y supervivencia. El conflicto adquiere una lógica de costo y beneficio en la que la pérdida de cualquier elemento por el bando propio es una amenaza directa a la existencia misma del grupo, en beneficio del contradictor amenazante. La identidad de grupos determina la cultura e ideas. La supervivencia determina el epicentro de la disputa para defender sus ideologías. La agenda pública son debates que se desarrollan por los medios de comunicación, los principales líderes de oposición, instituciones y políticos, como por las personas en las disputas comunes. Los conflictos imperecederos. Están relacionados con los conflictos intratables. Son perdurables por el tiempo, por tiempos indefinidos. Conflictos intratables e imperecederos dependen de una compleja pero sostenida interrelación entre el tiempo y la consolidación de una identidad grupal a través de las infraestructuras psicosociales, que corresponde de forma exclusiva a la perpetuación de las dinámicas de la violencia intergrupal. Los mecanismos que aseguran la perdurabilidad de los conflictos intratables e imperecederos se pueden expresar a través de los procesos de lógicas coincidentes que se retroalimentan de formas positivas a través del tiempo. La estabilización, que refiere a la sostenibilidad de la violencia, y la institucionalización de conflictos, que se refiere a la perdurabilidad de la
de la agresión. La estabilización sostenible de la violencia dice que es el proceso donde se abren espacios de interacción positiva y de cooperación mínima. Se han utilizado por las partes para la retoma de fuerzas y el reavivamiento de capacidades, en donde se enfocan en retroalimentar el conflicto hacia una nueva temporada de escalonamiento. La institucionalización de conflictos es la perdurabilidad de la agresión. Es el proceso que señala que a través del progreso de la violencia van apareciendo patrones regulares de comportamiento dentro de los conjuntos sociales, que son constantemente reforzados por el consenso social, resultado de la mediación cognitiva de las infraestructuras psicosocial, que van generando hábitos de acción y las herramientas emocionales necesarias para que las personas vivan en medio de la violencia. La identidad de grupos determina la cultura, ideas, estereotipos, el racismo o perfiles étnicos, género, los valores, las carencias y los conceptos que una persona elige para definirse a sí misma. La supervivencia determina el epicentro de las disputas para defender sus ideologías.